París es una ciudad que enamora desde el primer instante, no importa la época del año en que la visites. Siempre encontrarás historia, arte, arquitectura y una gastronomía que la convierte en uno de los destinos más fascinantes del mundo. La Torre Eiffel es sin duda el gran símbolo de la ciudad. Subir a sus miradores o simplemente admirarla desde los jardines del Campo de Marte es una experiencia imprescindible. Otro lugar que no puede faltar es el Museo del Louvre, hogar de obras maestras como la Mona Lisa y la Venus de Milo. Incluso si no eres un amante del arte, recorrer sus impresionantes galerías vale completamente la pena. La Catedral de Notre Dame sigue siendo uno de los monumentos más emblemáticos de París. Su arquitectura gótica y su importancia histórica la convierten en una parada obligatoria. Si buscas una de las mejores vistas de la ciudad, el Arco del Triunfo y la famosa Avenida de los Campos Elíseos ofrece una combinación perfecta entre historia, lujo y ambiente parisino. El barrio de Montmartre conserva el encanto del París bohemio, sus calles adoquinadas, los artistas pintando al aire libre y la Basílica del Sagrado Corazón crean una atmósfera única. Un paseo por el río Sena es otra experiencia inolvidable. Ya sea caminando por sus orillas o navegando en un crucero, podrás admirar muchos de los monumentos más famosos de una de las perspectivas diferentes. Si te gusta la historia, el Palacio de Versalles, ubicado a pocos kilómetros de París, es una excursión espectacular. Sus jardines, salones y la famosa Galería de los Espejos muestran el esplendor de la monarquía francesa. Los amantes de las compras disfrutarán de las galerías de Lafayette y de las elegantes boutiques que llenan las calles de la ciudad, mientras que quienes prefieren relajarse pueden hacerlo en los jardines de Luxemburgo o en las Tullerías. Y por supuesto, ningún viaje está completo sin probar la gastronomía francesa. Croissants, crepes, macarons, quesos, vinos y una buena cena en un café parisino siempre forma parte de la experiencia. París es una ciudad para descubrir sin prisa. Siempre hay un museo por visitar, una plaza por conocer, una cafetería con encanto o una calle que sorprende con una vista inolvidable. Si estás planeando viajar a París, comienza a preparar tu cámara porque cada rincón parece sacado de una postal. Y recuerda suscribirte para seguir descubriendo los destinos más increíbles del mundo. Cuisine encore tiède, les volets tremblent sous le soleil. Une table en bois, des mains calmes, et le temps qui s'étire pareil. On parlait bas, on prenait soin du lait, des œufs, de la patience. Rien ne pressait les après-midi, sauf le désir et le silence. Un peu de sucre sur la surface, comme une promesse à tenir. On ne savait pas encore ce que le feu allait écrire.
brûler ce qui doit finir pour mieux garder ce qui est tendre. Crème brûlée, le feu n'est jamais cruel, il donne une peau dorée à ce qui voulait rester réel. Crème brûlée, goût d'enfance et de distance, ce qui craque sous les dents reste longtemps dans le silence. Ce qui brûle ne disparaît pas. Parfois ça apprend à durer. Comme l'amour, comme l'été, quand on accepte de le laisser changer. Crème brûlée, mémoire sur porcelaine, le sucre c'est des choses que le cœur apprend à peine. Crème brûlée, sous la flamme il y a la vie, et dans chaque cuillère un peu de France et de répit. La cuisine est déjà vide, le soir tombe lentement. Sur la table une odeur de sucre, et le temps toujours